Entonces, estamos hablando sobre elementos de aquí de claves para implementar la franquicia, la pregunta capciosa, si ustedes quieren verlo, sobre la elección. Pero bueno, pensemos que ya tienes ahí la persona adecuada y la idea es, oye, a pesar de que sea la persona adecuada, hay que ponernos de acuerdo en algunos puntos, ¿no? Y sobre todo en los puntos de manejo. Y tiene que ver con la capacitación y apoyo provisto. Aquí la desventaja tiene que ver con la parte de, ¿sabes qué? No tengo mucho dinero para la capacitación y desarrollo, lo que tendría una franquicia comercial, una franquicia industrial, los diferentes tipos que tengamos, ¿sí? Porque allá hay royalties y allá pues está más fácil porque es con dinero que vas persiguiendo el lucro de todos, pero acá no. Y entonces tienes que ponerte de acuerdo para hacer la manera más económica posible para que la otra persona lo entienda. Y entonces aquí viene lo complejo. Después de eso, ya que lo entendieron, igual replicar una prueba piloto, si de preferencia el dueño original de la franquicia social está ahí para ver cómo lo está haciendo, mejor. ¿Sí? Entonces estar haciendo pruebas pilotos para ver cómo va funcionando esta franquicia social en el otro lugar. ¿Sí? Aprendizaje continuo y adelantarse tiene que ver con la parte de la operación. O sea, tienes que estar viendo cómo funciona en el otro nuevo lugar y aprender junto con la persona que le heredaste la franquicia estas situaciones para poderlo poner como institucionalidad. ¿Sí? Y aquí como puntos adicionales es recordar que la credibilidad es la clave. Lo que les decía, está en juego tu nombre como empresa de apoyo. Y entre mejor credibilidad tenga tu institución, más posibilidades a donativos tiene. Y desde la parte romántica, más posibilidades tienes de poder solventar una problemática social. Desde la parte no tan romántica, existen beneficios brutalmente buenos para las personas que están haciendo franquicias sociales o están haciendo una empresa social, incluso económicos. ¿Sí? Tanto lo que dijeron, por ejemplo, del Teletón, ¿no? Que en el Teletón, por ejemplo, tú donabas y que de alguna manera las empresas decían a nombre de ti lo que donaban. Y era ese dinero, pues de alguna manera se reciclaba y eran marcos de utilidad para las empresas que donaban. ¿Sí? Entonces, esa es la crítica que le hacían mucho a Teletón. ¿Sí? Otra de las cosas que sucede es que al final del camino, el mundo también se mueve a través de la política. No es lo mismo Víctor, que a lo mejor tiene sus negocios, etcétera, etcétera, a Víctor, que ayuda a la sociedad a través de sus empresas sociales. Desde la perspectiva de hacer negocios, dicen, mira, es buena persona porque está ayudando en tal cosa. Las empresas grandes suelen tener en sus que veres empresas sociales a las cuales le están ayudando. Y tiene que ver con, de darle mis impuestos a un SAT que me quita tanto porcentaje, a hacerlo en un beneficio social y que eso me atraiga relaciones sociales que después me atraigan más dinero, pues lo hago a través de eso. No sé si se han dado cuenta, la mayoría de artistas y futbolistas y personas que ganan mucho dinero tienen una fundación, tienen algo que están apoyando. Me ganó el comentario. La ¿Sí? de por ahí va, me ganó, me ganó. Ok, o sea, exactamente. Hay gente que dices, a ver, por ejemplo, Fundación Rafa Márquez, que es una franquicia social que como que voy a manejar aquí. O sea, al final del camino, están haciendo eso, sí, desde la parte padre, parte social, pero decir, de pagárselo al SAT, prefiero hacerlo de mi lucha y gano dinero. De hecho, como dicen, el nombre es una empresa. El nombre como tal es una empresa porque trae pues, publicidad, todo, pues. Entonces ellos lo que hacen es, como usted dice, Sí, dar esa parte para que reduzcan, pues. sí, y al final de camino, ya nos vamos con conceptos más duros de la economía como tal o del capitalismo como tal. Al final de camino, pensemos, ¿por qué al futbolista se le paga tanto? ¿Y por qué? Y lo que dicen, al futbolista se le paga mucho y al médico se le paga poco. No es 100% cierto porque depende qué futbolista y depende qué médico, ¿sí? Pero pensando en el médico tradicional, el médico que está en el IMSS versus mientras el jugador de fútbol soccer que está en la primera división,
son diametralmente opuestos, ¿no? Hay muchísimo dinero de por medio. ¿Por qué? Pues bueno, estamos en el principio del capitalismo. Entre más personas, oferta-demanda, entre más personas consuman algo y den algún valor hacia eso y haya menos personas que lo hagan, existirá más valor. A lo que voy. Estas personas, para vida de ser aceptados en un grupo social en donde todo el mundo está, tienen que ser también aceptados por el grupo social. De otra manera, se entiende, o ergo se entiende, que las personas que necesitan de alguna manera del prestigio y de credibilidad para que la gente confíe en ellas. Por lo tanto, una manera de darte credibilidad es ser una persona buena. Y al ser una persona buena, pues tienes unas cosas en donde apoyas a todo el mundo porque eres bien bueno. ¿Dudas? No sé si alcanzaron a ver el ciclo económico de que incluso no es tan lineal la economía, no es tan lineal tener dinero. No tiene que ver con hago simplemente negocios y ya, sino también el prestigio, la imagen, la aceptación social cuenta mucho en esto. ¿Sí? Entonces, es algo bastante curioso que da para temas de debate. Muy bien. Después de que ya recordaste la credibilidad, crear redes estratégicas son súper importantes, de acuerdos ganar, acuerdos de ver hacia dónde apoyo más, adaptarte a los mercados, porque aún cuando no persigas lucro, tú persigues que quedes tablas. Eso lo aprendí muy bien de ahí apenas donde estuve. Definitivamente, lo que quieres es que te cueste a ti como persona lo menos posible esta parte social, ¿sí? Que sea más esfuerzo de tiempo que inversión de lana, ¿sí? Y muchos de los empresarios lo ven así. Oye, si ya le tengo que meter demasiado dinero, se me vuelve insostenible. Entonces buscas normalmente que la operación y que todo quede en ceros para que sin tener que meter dinero exista. Entonces buscas donativos, buscas a lo mejor cobrar el modelo, pero lo cobras sin modelo de utilidad, o sea, literal, cobras los costos que te genera. Por ejemplo, si tienes empleados, a los empleados les vas a pagar nómina, pues salen de los costos, de lo que te sale ahí, y los agregas ahí a lo mejor en tu operación, de tal suerte de que al final del camino todo queda en ceros, todo lo que te sobró lo vuelves a reinvertir en el modelo. Muy bien. Entonces, haces al igual todo lo demás como lo harías para una franquicia tradicional, que es crear manuales y tener muestras de desempeño. Al final del camino, es más, quitémosle la parte fea que les acabo de decir hace 2 minutos o 3, que también lo pensaste, Alex, quitándole la parte capitalista fea, aún así, teniendo la parte más bondadosa del mundo y más social del mundo, requieres de monitorear el desempeño y funciona exactamente igual en el órgano de producción como lo haría una empresa. ¿Sí? De alguna manera, todo organismo, llámese sin fin de lucro o con fin de lucro, toda organización es como si fuera un ente viviente nuevo que busca su supervivencia y su replicación. Espero ponerme profundo con eso y para que lo piensen. Es como, por ejemplo, el ser humano busca su supervivencia y busca su reproducción cuando está en una situación de confianza. ¿Sí? Al mismo tiempo lo hace la empresa. Buscará su supervivencia a través del tiempo y si está en un órgano tranquilo, buscará su expansión y con ello su reproducción. Por eso es importante monitorear el desempeño. Todas funcionan igual en esa parte. Muy bien, datos claves alrededor de las franquicias sociales. 23 millones de mexicanos, o sea, hace 1 de cada 7, realizan trabajos voluntarios regularmente, eventualmente, ¿sí? 27, le dedican alrededor de 27 días al trimestre, o sea, hace 9 días al mes, o sea, hace 1 o 2 días a la semana, ¿sí? Para poder hacer algo del voluntariado, y esos son elementos que te pueden servir si tú no vas a pagar salario a los trabajadores, ¿sí? 29,000 millones de pesos es lo que genera el voluntariado si se trabajara con el salario mínimo. Hay gente que de verdad lo va a hacer, sobre todo si son los beneficiados,
Yo conocí unos casos increíbles, por ejemplo, una familia, o sea, mamá e hija, que iban literalmente a ayudar a este banco de alimentos de a gratis, a separar, a separar lo que servía de lo que no servía para los beneficiarios, ¿sí? A veces, y como retribución, les dábamos un poquito de lo que estaba para los donatarios para ellos. Era eso. O también a veces llegaban las personas así voluntariamente a descargar el camión de cosas, por ejemplo, de sandías, etcétera. Llegaban los voluntarios y no cobraban un solo peso. Bueno, este, 2.6 millones de mexicanos se dedican tiempo completo a labores de voluntariado. Hay gente que lo hace por terapia ocupacional, otros lo hacen por tener un mundo mejor. Entonces, eso es bastante loable en muchas de las personas. Y 5% de la población ha dado dinero sin necesidad de dar, sin tener que haber sido pariente, etcétera, simplemente porque cree que está dejando el mundo mejor. Ojo, hablábamos de la parte cruel del capitalismo, pero también conozco gente que definitivamente está donando dinero sin pedir nada a cambio. Nada. ¿Sí? ¿Les ha tocado? Porque vi por ahí ansiedades. ¿No? Ah, ok. Sí, 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 tengo gente bien cercana a mí, no voy a decir quién para ya no andar de persona. Pero sí conozco gente bien cercana a mí que ahí anda, por ejemplo, el del kilo de ayuda, ahí anda mandando dinero. Que luego llegan los de para salvar la selva de Amazonas, ahí anda dando dinero. Y así sucesivamente. Yo también conozco gente que no exclusivamente es una empresa grande, pero que cualquier oportunidad que tiene para apoyar, lo apoya, bien sea en comida, en dinero. O sea, sí hay gente buena, pero es que depende así como que depende de cada quien, profe, su ambición, o sea. Su manera de ser ante la vida, ¿no? Sí, profe. Efectivamente. Y al final del camino, hasta lo vemos, si lo vemos hasta del mundo filosófico, hay un pensamiento de abundancia que tiene que ver con la ley de la atracción, ¿no? Lo que generas te da. Entonces, hay un pensamiento positivista que habla, oye, pues si yo estoy viendo sobre las otras personas y todo eso, tarde que temprano en alguna de esas de rebote a lo mejor yo soy beneficiado. Y es como también el pensamiento de algunos, ¿no? Dicen, bueno, lo estoy haciendo porque si, pues a lo mejor en otra vida yo hubiera sido el beneficiado. Y entonces, pues qué padre que pues de alguna manera encuentres eco en estas personas que están haciendo gala de este uso, ¿no? Entonces, Porque, por ejemplo, profe, también un ejemplo uh-huh. es, por ejemplo, los cárteles que vi que otra vez estaban regalando el día del 10 de mayo, un montón de regalos. Yo creo que eso lo Cárteles. hacen con un fin, pues, que es que estén con ellos la gente. O sea, no es tanto por ayudar, sino Ah, es tanto bueno. porque te Qué da, bueno pues. que lo distingues, ¿eh? Te voy a decir, los cárteles lo que menos están haciendo ahí es algo dadivoso, ¿no? Ahí tiene que ver algo maquiavélico. Pero también, profe, la gente, es que también la gente, uno a veces pues dice, o sea, ¿qué ha de pensar esa la gente o qué tan en la cabeza la verdad? Porque pues hay cada cosa que... Mira, y qué bueno que lo dices, al final del camino, pasaba mucho en los pueblos, de que, oye, le pides al gobierno y nadie te da. Llega el cártel, pone orden. Llega el cártel, después dice, te pongo orden, malísimo, pero te pongo orden, y después te doy cosas. Entonces, llega el gobierno, ¿y qué pasa? Los mismos del pueblo esconden a los del cártel. Entonces dices, oye, pues de que tú no me estás ayudando, de que el cártel me está ayudando, entonces existe ahí una parte del sistema que aquí quiero tocar porque está bueno para diálogo, que, ojo, el pensamiento es maquiavélico de sistema. Estás hablando de, oye, estoy generando yo el nuevo sistema, estoy reemplazando del gobierno, yo soy mejor que el sistema. Entonces, ahí está el mensaje, uno de los tantos mensajes ocultos que creo que me estoy limitando por el tiempo. Entonces está bien interesante ese punto, igual hasta como tesis, ¿no? Económica. Cómo la cultura del narco Hay mucho transforma. material de eso. Sí, sí, sí. Podemos hablar cómo la cultura del narco transforma la economía mexicana.
Sí, entonces ahí hay un tema bastante interesante. Bueno, regresando a las franquicias sociales, hay 30 conceptos al menos declarados en la Asociación Mexicana de Franquicias que son franquicias sociales. Una de ellas la de Rafa Márquez, ¿sí? Otra de ellas la de la Casa Luz, Adopta un Amigo, Cadimia, Unidos o Más. Aquí nada más las pongo para que sepan que existen en México situaciones de ayuda que son declaradas franquicias sociales, no necesariamente instituciones ni nada más, ¿sí? Nada más para que lo sepan, están dentro de la Asociación Mexicana de Franquicias. Y como les decía, tienen puntos en común y puntos en contra con franquicias comerciales. Dentro de eso está el transmisión del conocimiento técnico, otro, la asistencia técnica, otro de que se pueden vender productos y servicios, sí, mientras se persiga la no utilidad. Recuerden que la no utilidad y no vender no es lo mismo, ¿sí? Sí, al final de camino, un sinfín de lucro vende, por supuesto que sí, ¿sí? Pero no tiene que tener un margen de utilidad al final del camino. Métodos operativos y comerciales establecidos por el titular. La calidad al final del camino también es importante, si no los beneficiados, pues, ¿qué les estás dando a los beneficiados? ¿Existe licencia de uso marca? También, porque existe un afectado en caso de que no funciones bien. Lo que decíamos hace rato, estás dándole tu nombre a otra persona, entonces mejor hacerlo bien, o sea, estás dando el nombre de tu marca, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay un convenio, por supuesto, porque si alguien no irrumpe en esto, mejor protegerte. Si el día de mañana, por ejemplo, decíamos de Saúl que va con Alex, y el día de mañana Alex dice, pues sabes que estoy haciendo mejor trabajo, mejor que tú, quítate Saúl, y me quedo con el nombre de la marca, pues momento, esta marca me pertenecía, dice Saúl. Y entonces existe un convenio y no hay problema. ¿Vale? Y los métodos de operación, pues son exactamente igual que las franquicias comerciales. Debes de tener exactamente las mismas partes de manuales de franquicia, manual de operación, convencer a estas partes. Lo único que le vas a quitar son canon de entrada, regalías y cosas demás que tuvieran que ver con el dinero. ¿Ok? Y hay diferencias. Y creo que estábamos hablando de las principales, que es el dinero. En la primera es que no existe costo de franquicia. Me voy a centrar en lo que hace la franquicia social más que en lo que hace la franquicia comercial, porque se entenderá por añadidura que la franquicia comercial es la diferencia, ¿vale? Por ejemplo, no cobran costo de franquicia, lo que hace la franquicia social. Su principal objetivo está en un segmento de mercado, ¿sí? Sin obtener utilidades comerciales. Significa que su principal objetivo es ayudar a más personas con la misma condición. Entre mejor sea la ayuda y más personas sean las beneficiadas, mejor. Y eso, y aquí sí que hago la comparación, no lo hace la parte comercial. Piénsenlo. En una empresa tradicional capitalista, da lo mismo tener un cliente, bueno, no da lo mismo, pero es para que lo vean más o menos en contexto de utilidad. Para la utilidad bruta o para las ventas, es lo mismo vender 50 millones de pesos a una persona que vender a 50 millones de personas a un peso. Para la parte comercial capitalista, 50 millones de personas a un peso, tal vez incluso peor, 50 millones de personas a un peso, tienes que ver tu costo de ventas, tiene que ver toda tu operación alrededor y te va a quedar menos dinero. En la franquicia social, sí importa muchísimo más que apoyes a 50 millones de personas que a una sola. Entonces ahí está la brutal diferencia. Creo que en la franquicia social ponderas el número por la cantidad de ayuda. Caso contrario de lo que en la franquicia comercial, porque al final de camino es la utilidad que te queda o la venta que te queda. ¿Sí? Sí, entonces ahí es una principal diferencia. Tiende a haber cambios de comportamiento voluntario, pues al final del camino cuando no existe capital de por medio, pues la situación se hace más voluntaria, que ojo, es una situación que está desapareciendo poco a poco. Entonces, ahí es algo preocupante, porque no todos están entrando al terreno de la voluntariedad. No se cobran regalías en la comercial, por supuesto que sí. En el caso de la social requiere donantes y en la comercial, ok, si en la comercial se requiere capital propio y
En la franquicia social suele haber precios simbólicos para los servicios. Y les decía, el que seas una institución sin fin de lucro no significa que no cobres. Yo les decía, por ejemplo, en Banco Alimentos hace 12 años cobraban a peso el kilo de fruta. Seguramente ahorita lo cobren a 4 pesos, ¿sí? Pero definitivamente no son los mismos 4 pesos lo que te cobraría Walmart, lo que te cobraría otros lugares, que de alguna manera lo están haciendo para que puedas ayudar más, ¿vale? Entonces, creo yo que extienden esas principales diferencias. Chicos, como actividad del día de hoy, que no viene en Moodle, les paso las diapositivas, son dos preguntas como tal, son tres que realmente son dos. Una, ¿cuál es el impacto de las instituciones de asistencia privadas? O más bien, ¿cuál sería el impacto de las instituciones de asistencia privada si se cambiaran a un modelo de franquicia social en vez de ser simplemente instituciones de asistencia privada? Y de esa misma se deriva, si crees que las franquicias en México sociales serían más populares, sí o no, y por qué. Bien, entonces, la idea es que me respondan de dos maneras. Una, ver si tiene impacto las franquicias sociales en México en vez de las instituciones simplemente. Y dos, esto haría que se trasladaran a más lugares estas instituciones, sí o no. ¿Por qué? Muy bien. ¿Alguna duda, ansiedad, comentario, sugerencia? ¿Por Todo instituciones explicado, se profe. refiere a las del gobierno? ¿De? ¿Por instituciones privadas se refiere a las del gobierno o cuáles? Al revés, instituciones privadas son las que no son de gobierno. En este caso, estas que no persiguen lucro. Y ojo, qué buena pregunta, ¿eh? Porque las instituciones de asistencia privadas son aquellas que usualmente responden a necesidades que no ha solucionado el gobierno. O ejemplo, lo que decíamos hace rato que tú apoyabas a, por ejemplo, a los niños en situación de calle. En teoría, no debería haber existido ninguna persona en situación de calle, ninguna. Pero el sistema mismo no puede con todo. El gobierno no puede con todo, por eso requiere o por eso existen las instituciones, porque no puede con todos. En teoría debería haber fanatos para todos los niños que no tienen a lo mejor o que están en situación de calle, pero no existe. Y es porque el gobierno tiene sus limitaciones financieras, sus limitaciones operarias y sus limitaciones de lo que ustedes quieran. Entonces, normalmente, y por eso existen estas iniciativas de asistencia privada. Entre más grande es una iniciativa de asistencia privada, hecho normalmente con capital privado, significa que el gobierno ha atendido menos algo que es prioritario para todos. Y por eso, y por ese concepto, el gobierno suele decir, ok, persona física, persona moral que estás dando dinero aquí a gobierno ante el SAT, entiendo que tú estés a lo mejor, no estés tan contento de lo que yo hago con el dinero, medio lo entiendo, que la única manera que yo te deduzco de impuestos es que lo estés haciendo a través de iniciativas que en teoría no deben existir si yo estuviera haciendo bien mi trabajo. O si no tuviera las limitaciones que tengo. ¿Ok? Entonces, es por eso que económicamente te deducen impuestos. Muy bien. ¿Te he respondido a la pregunta, Saúl? Entonces, esas instituciones privadas tenemos que como que describir si se cambiaran a franquicias sociales, cuál sería su impacto, ¿no? Exactamente, esa es la pregunta, ¿No? justamente. Dar, pues, qué es lo que... Ah, está bien, sí, 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 ya lo entendí. Ok, excelente. Muy bien, son 8,7. Lo prometido es deuda, lo que les había dicho. El tema daba para mucha plática, lo venía pensando. Normalmente doy una hora para de aquí que lo pueden hacer, no da el tiempo para que lo puedan desarrollar. La retroalimentación de lo de lunes, porque fue el incidente, y lo de martes, lo de hoy, sería el miércoles. Miércoles con lo que pasó el lunes, martes y ese mismo miércoles. ¿Alguna ansiedad? ¿Duda, comentario? Muy bien. Chicos, entonces tomo foto, sonrían.
Bien, entonces, quedo al pendiente por WhatsApp y mañana miércoles sí o sí hay retroalimentación. ¿Vale?